Hola a todos, bienvenidos. Nos gustaría que por favor nos digan desde dónde nos visitan, que pongan en el chat por favor desde qué ciudad nos están visitando, y en 2 minutos vamos a dar comienzo a este webinar. ¿Sí? 2 minutos de tolerancia y comenzamos el webinar. Así que bienvenidos todos y por favor escríbanos en el chat desde dónde nos están visitando en la universidad. Ok, Abel desde Buenos Aires, saludos de Chile, la región del Maule. Muy bien, bienvenidos. Ciudad Victoria, Tamaulipas, de México. Ciudad de México, muy bien. Todos los que están con nosotros. Mérida, Yucatán. Benjamín, bienvenido. Tenemos gente nueva, gente que nos visita habitualmente. A todos desde Kitty, desde Montevideo, Uruguay. Muy bien, tenemos un panorama amplio desde el sur hasta el norte de las Américas. Me parece muy bien. Bueno, vamos a... Ahora, falta medio minuto, vamos a iniciar enseguida nuestra presentación de hoy. Okay. Bueno, vamos a iniciar. Así que bueno, buenas tardes a todos, buenas noches, estén donde estén, todos los que nos acompañan en este momento. Y vamos a empezar con esta breve presentación, cuyo propósito es introducir algunos de los cursos del programa de educación continua de la Universidad Hebraica de México. Les damos bienvenida a todos, tanto a los que se incorporan hoy por primera vez como a los que ya nos conocen, son alumnos o han estado presentes en este tipo de encuentros. El tema de hoy, como ven, es un tema que tiene un componente que creo que todos estaremos de acuerdo, aunque lo definamos en forma diferente. Me refiero al concepto de que vivimos en un mundo en crisis. Si uno abre los periódicos o las redes sociales o los noticieros, uno ve que la percepción que hay es que este mundo está en crisis. Hay una percepción en planos geopolíticos, económicos, sociales, culturales, espirituales, que el mundo está en una situación compleja. Los seres humanos estamos en este mundo en una situación compleja. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo juega o qué papel podría jugar una espiritualidad judaica o de origen judío para, de alguna forma, ayudarnos a encarar estas problemáticas tan actuales y potentes que nos invaden, ¿no? Estas son, todo lo que voy a mostrar ahora no es nada nuevo, estas son imágenes que vemos todos los días y que nos recuerdan que hay algo que no está funcionando bien en el mundo. Estas son imágenes
de Ucrania, ¿no? Donde vemos uno de los mayores éxodos de población desde la Segunda Guerra Mundial, con 12 millones de personas movilizadas, de las cuales 5 han salido del país, y otros que están dentro de la propia Ucrania, ¿no? Como tal, más toda la muerte, que no se habla de eso, pero todos los días hay cientos, tal vez, de víctimas entre soldados, civiles, y más allá de las causas que uno puede entender desde la geopolítica, de la historia, vemos millones de personas sufriendo y prácticamente no hay una reacción, digamos, que pare el clamor de la guerra. O otro problema central que estamos enfrentando, todo el problema del calentamiento global, los problemas conectados con los cambios climáticos, sequías en algunos lugares, inundaciones en otros lugares. Estamos viendo, digamos, nuestra acción o ciclos naturales, no importa ahora cuál sea exactamente las causas, pero vemos que hay un deterioro en las condiciones de la atmósfera, lo que tiene un costo alto y va a tener mucho más en los próximos años, entre otros términos, porque ya se hablan de millones de migrantes por causas climáticas, ¿no? Tanto por sequías como por otro lado. O si no, esto también, que es otra realidad de nuestro tiempo, ¿no? El contraste entre una minoría que tiene muchos recursos y una mayoría que tiene pocos recursos, ¿no? Ese contraste de una desigualdad tan abismal en el mundo contemporáneo que hace, que tiene grandes consecuencias sociales, psicológicas, políticas, ¿no? Que es otro de los grandes problemas del mundo en el que enfrentamos, el tema de las desigualdades. O en un plano más individual, vemos un amplio incremento de problemas conectados con la soledad, con la depresión, que se están convirtiendo en verdaderas epidemias sociales, epidemias como tales. Y todo esto forma parte, si ustedes quieren, de de alguna forma, el fracaso, o por lo menos un fracaso parcial, porque hay logros sin duda, de muchas de las promesas de la modernidad. El proyecto de la modernidad, primero europeo y después como modernidades en distintos planteos, era que cuando el ser humano abandone la tutela de la religión, de la tradición del pasado, por medio de la razón, iba a construir nuevas sociedades, nuevas formas de vida, que la igualdad, ¿no? La libertad, la fraternidad, como lemas de la Revolución Francesa, se iban a imponer en el mundo y que íbamos a dejar atrás la miseria, la pobreza, la ignorancia, las guerras, ¿no? Como es parte de la promesa, sin duda, de la modernidad y la mirada de superioridad desde esas ideologías modernistas hacia el pasado, la tradición. Queda claro que hoy día estamos en un verdadero laberinto de incerteza, una frase extraordinaria, nada menos que de Cervantes. Laberinto de incerteza, ¿no? Es decir, una doble confusión. O sea, la incerteza ya es un laberinto, pero que está dentro de otro laberinto. Y tenemos que, esto nos hace que no entendamos bien lo que está pasando y nadie pueda prever, ni siquiera a un corto plazo, las tendencias y lo que va a ocurrir con el mundo, con la política, con la economía, con la sociedad. Estamos en una época hay una enorme incertidumbre, ¿no? Como tal, y estamos en un planteo de perplejidad, realmente, como en su momento en la Edad Media Maimónides, un gran pensador judío, definió en su obra magistral la guía de perplejos. Necesitaríamos hoy en día también aquellos que nos ayuden a guiar en esta perplejidad que nos agobia muchas veces. Un pensador mexicano, un intelectual mexicano decía, o ya no entiendo lo que está pasando, o ya pasó lo que estaba entendiendo, ¿no? Una forma un tanto humorística de expresar esta falta de comprender
con las categorías tradicionales lo que ocurre a nuestro alrededor, ¿no? Como tal, ¿no? El cambio genera nuevas perplejidades. Ahora, ¿cómo todo esto se conecta con el tema de la espiritualidad que estamos hablando, ¿no? Pero fíjense algo interesante, uno puede leer siempre, y esto es importante, siempre la exégesis, la interpretación de los textos se hace desde un presente. Es decir, nosotros sabemos hoy en día, gracias al desarrollo de la hermenéutica, que cuando uno lee un texto, uno no lee el texto ingenuamente, trae una carga, un horizonte que lo va condicionando en sus lecturas, ¿no? Entonces, cuando uno ve esto, uno puede ver el modelo de alguna forma de uno de los grandes profetas de Israel, capítulo 2 del profeta Jeremías, que vivió la época de la destrucción, una época también de caos social, político, espiritual, la época de la destrucción del primer templo de Jerusalén, hace unos 2500 años, y él en un momento habla de algo terrible, y me remito al versículo 13 que dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen el agua. Uno puede leer este texto de muchas formas. Este texto tiene 2500 años y ha sido leído e interpretado de muchas formas. Pero la lectura que yo propongo es que de alguna forma mucho del proyecto de la modernidad o hasta de la posmodernidad fue una cisterna agrietada, porque prometió muchas cosas que no ha podido cumplir. Y de alguna forma esta autorreferencialidad que aparece en el concepto de cavaron para sí cisternas, es decir, no queremos la fuente de agua viviente, nos creamos una artificial, pero esa fuente artificial no puede retener mucho del agua y se va vaciando. Y esta metáfora puede hablar de algunas de las problemáticas del mundo moderno, posmoderno, en términos digamos, de unas cisternas rotas que no retienen plenamente el agua, ¿no? Es una lectura, digamos, que propongo con una visión crítica del mundo moderno, como también la aplico desde otras perspectivas, una visión crítica de la tradición. Ahora, hablemos del concepto de espiritualidad. Es un concepto que está de moda, o por lo menos en las últimas décadas se utiliza más que lo que se utilizaba antes. Es un concepto nuevo realmente, como tal. Por ejemplo, en hebreo el concepto no existe en la Biblia como tal. En hebreo moderno hay un término que se usa que se llama ruhaniut, que viene de la palabra ruach, que tiene que ver con viento o espíritu, ¿no? Lo mismo pasa en el mundo griego, ¿no? Con la palabra neuma, ¿no? Que es espíritu y es también viento, aire. De ahí viene la palabra neumático, ¿no? Como lo que está inflado con aire. Para algunos, el concepto de espiritualidad remite a algo opuesto a la materialidad, ¿no? Es algo que va más allá de la materialidad. O también puede ser una oposición a lo institucional. Hay algunos que plantean que una cosa es la religión y otra cosa es la espiritualidad, ¿no? Hay en su momento, por ejemplo, el filósofo judío Martin Buber, en uno de sus ensayos primeros, plantea que hay la diferencia que él ve entre religión y religiosidad, así lo llama él, tomando categorías que vienen de otros pensadores y generando una especie de dicotomía, ¿no? Una cosa es espontánea, es auténtica, otra es institucionalizada, ¿no? Con cierta crítica a las organizaciones como tales, ¿no? Entonces, esa puede ser una idea de que la espiritualidad sería una categoría que habla de una conexión con temas divinos, con lo divino, con Dios, con el espíritu humano que se manifiesta en la naturaleza, en otros seres humanos, en uno mismo, por supuesto, y que de alguna forma aparece como algo que está fuera del marco de las instituciones. Hay otras posturas que se oponen radicalmente a este planteamiento y plantean que la única forma en que el ser humano puede vivir la espiritualidad es desde el marco de lo institucional. Porque los seres humanos no, somos seres gregarios, seres sociales, y las estructuras de lo social, desde la familia
distintos tipos de comunidades, son esos marcos que dan el contexto para poder vivir una vida de auténtica espiritualidad. Otra dimensión de la espiritualidad tiene que ver con la interioridad, a veces como en contraste con el formalismo, ¿no? Como tal. O sea, la espiritualidad como una verdad interior poderosa que guía mi vida, que me orienta y que no tiene que ver necesariamente con dogmas de fe, sean cuales sean, ¿no? Y que tiene que ver con una certeza interior y que no siempre coincide con las formalidades que a veces las instituciones religiosas tienen, ¿no? En sus dogmas. Otra forma de ver el tema de espiritualidad es que tiene que ver con conexiones. O sea, la espiritualidad implica conexiones con Dios, con el universo, con el alma, con distintas categorías. Cada uno de estos términos daría para un seminario entero. ¿Qué significa esto? Y también varía en las distintas tradiciones religiosas y espirituales, ¿no? Como tales. También el concepto de espiritualidad plantea la idea de relaciones temporales inclusivas, ya sea por una abolición del tiempo en la conciencia o por una visión integrada de que no vivo solo el presente, no soy un habitante del instante, soy un habitante del pasado, del presente y del futuro en forma simultánea, y esto implica responsabilidades, tanto hacia el pasado como hacia el futuro. No es solamente vivir en el hoy, sino es trascender el hoy con una visión más inclusiva de la perspectiva temporal. Otro elemento que se conecta con el concepto de espiritualidad es la trascendencia, es decir, un concepto que va más allá de uno mismo, tanto en el plano espacial como temporal, ¿no? Y esto es importante porque a veces hay una confusión, y se ve mucho en la literatura de autoayuda, ¿no? Que es muy popular en los últimos 30 años, 40 años, ¿no? Hay una enorme literatura de autoayuda de muchas calidades, algunas son obras extraordinarias, otras son obras vulgares en muchos sentidos. En esta literatura pareciera que el foco es uno mismo, la plenitud personal, la paz interior. Y la idea de espiritualidad siempre conecta que la paz interior no es algo solo individual, es algo que va más allá de mi existencia, de mi ego. En ese sentido, no es lo mismo cómo me encuentro a mí mismo y me siento feliz y pleno, aunque el mundo se derrumbe a mi alrededor, sino que el concepto de espiritualidad, por lo menos en el judaísmo de dos tradiciones, está conectado con algo que va más allá del ego y de uno mismo, y tiene una dimensión que va más allá del individuo, que es un instante dentro de lo que es la eternidad. Y también tiene que ver con orientación. Espiritualidad remite a una orientación de un propósito, un rumbo, un sentido, frente al vacío, el caos, la incerteza como tal. Estas son algunas ideas conectadas con la idea de espiritualidad, porque no hay una definición, si ustedes quieren, única, operativa, hay varias. Yo voy a presentar una definición. Esto es simplemente una aproximación al campo semántico del tema. Algunos definen, por ejemplo, esto está basado en un estudioso de la espiritualidad en la educación y otros ámbitos, el profesor Hanan Alexander, que habla que la espiritualidad implica la búsqueda de una vida significativa por medio de un autoanálisis crítico de uno mismo, que busca superar las mezquindades y pequeñeces que uno tiene en la vida, poniendo el foco en propósitos elevados y trascendentes, ¿no? Esta es una definición, como todas definiciones de estos temas, siempre limitada, parcial, que plantea esto, ¿no? O sea, pero acá hay dos conceptos claves. Primero, búsqueda. La espiritualidad es una búsqueda, no es un estado que uno posee, no es una cuenta bancaria, ¿no? Es una búsqueda, es algo que nunca se agota.
En la Biblia hebrea aparece muchísimo. En los Salmos, busca tu presencia, Señor, buscaré. En los Salmos aparece todo el tiempo, ¿no? Busca la presencia divina y el encuentro de la búsqueda, es decir, hay una búsqueda. Pero la búsqueda no es de todo, es de algo que hoy en día está en crisis, que es el significado, el sentido como tal. Ahora, en muchas místicas, no importa ahora no solamente el judaísmo, está en el cristianismo, en el islam, en el budismo, en hinduismo y en otras visiones, hay una idea de que uno tiene que hacer un autoanálisis crítico, hay que romper la conciencia habitual, dada, hay filósofos que también mencionan eso, o sea, hay que salir de la visión de lo más obvio, lo dado, lo vulgar, lo aparente, para hacer un análisis más profundo y crítico de uno mismo, con un objetivo que es superar las pequeñeces que muchas veces ocupan un enorme lugar en nuestras vidas, como tales. Y la idea es cómo se hace eso con el foco, dónde pongo el foco y la energía fundamental que tiene que ver con estos propósitos elevados y trascendentes que se pueden definir para algunos es la presencia divina, es estar frente a la presencia divina y tener la bendición de sentirse agraciado por esa presencia. Para otros tiene que ver con dejar una huella en la historia, ¿no? Y que la presencia de uno en este mundo no haya sido vana, o un concepto que se utiliza hoy en día mucho en el pensamiento judío, tikkun olam, reparar el mundo, es decir, la espiritualidad está conectada con tikkun olam, es decir, con la reparación de un mundo fragmentado, y esto viene de la espiritualidad judía, el desarrollo de esta idea, si bien aparece en la literatura rabínica del Talmud, el desarrollo de un concepto cósmico, de una reparación que el universo y los seres humanos requerimos y que depende en gran parte de nosotros. Es una idea de la Kabbalah luriánica del siglo XVI, que desarrolla este concepto de tikkun y que es uno de los temas que se va a estudiar en nuestros programas sobre estos temas. ¿Cuáles son los focos de la espiritualidad? Bueno, hay varios focos. Primero, uno mismo, la identidad, quién soy, quién quiero ser. O sea, la identidad individual es uno de los focos de la espiritualidad. Pero uno no vive aislado, la comunidad como conjunto, pero las preguntas relacionadas con la pertenencia social a las comunidades en las que uno participa y la ética, es decir, cómo me comporto frente a los otros como tales. Y también se conecta con lo divino, es decir, en muchas visiones la espiritualidad implica ir más allá del uno mismo y conectarse a través de símbolos, de rituales, de acciones que dan propósito y trascendencia como tales. O sea, la espiritualidad hoy en día es una palabra positiva, o como me decía hoy una persona joven que entrevisté para nuestro programa de maestría, me decía que a tanto esto es cool, ¿no? O sea, los jóvenes usan este término como que está muy bien, que está interesante, ¿no? Es una palabra hoy en día positiva en general, aún para gente que es crítica de las religiones, entre comillas, ¿no? Ahora, para algunos, como dije, hay un choque entre espiritualidad y religión. Para otros hay una complementación. Para algunos no hay espiritualidad fuera del ámbito de las tradiciones religiosas. Para otros hay una espiritualidad así difusa, sincrética, que uno puede tomar de distintas fuentes. Existe eso como tal. Esta línea viene del concepto de nueva era o New Age, ¿no? Desde el famoso libro de Ferguson, ¿no? De que vivimos la era de Acuario y un cambio de conciencia y que tiene mucho impacto en distintos temas, en distintas formas de expresión que uno puede ver, como dije, de todo tipo y calidades como tales. Ahora, también, bueno, no voy a meter acá, sí quiero ver este texto que me pareció interesante, un autor, que habla justamente de que, dado que siempre uno habla desde un presente particular,
que fruto de un desarrollo histórico siempre. Él habla que en el mundo contemporáneo vivimos una verdadera catástrofe anímica, ¿no? Y que uno de los primeros que expresa esto fue Nietzsche, el gran filósofo, que él hablaba del nihilismo, ¿no? Como un proceso en el cual los elementos que daban anclaje, estructura, sentido, pierden su credibilidad, se derrumban, se fuman. Y eso genera un vacío enorme que puede ser llenado desde ideologías autoritarias, racistas, totalitarias, hasta desde escapes narcisistas o utopías colectivas. Hay muchas formas de encarar esta catástrofe, ¿no? O sea, lo que plantea este autor es que las figuras que daban, que sostenían el sentido, es decir, la cisterna se ha agrietado, ¿no? Para usar la metáfora que mencionamos leyendo a Jeremías. Y uno cae en una orfandad ontológica, me encanta la palabra, ¿no? Orfandad ontológica. Nuestras vidas nos tienen un sustrato o carecen de las conexiones que nos den un sentido de ser poderoso. Y este vaciamiento se da, uno lo puede ver en el cine, en el arte moderno expresa eso desde marcos vacíos, ¿no? O un lienzo en blanco, ¿no? Que es a la obra de arte, ¿no? Un lienzo en blanco que refleja el vacío de nuestro tiempo, pero lo vemos en las series de televisión reiterativas permanentemente, esa concepción serial de estructura de la narrativa, y en otros contextos, y en la filosofía, y en la política, y en la historia, en distintos ámbitos. Esta orfandad ontológica se expresa de muchas formas, ¿no? Hay una mutación en la sensibilidad, y esto paradójicamente nos predispone a buscar y a explorar los valores de las tradiciones espirituales del pasado. Es decir, con nuevos ojos, con una visión también crítica, decimos, bueno, pero, o para formularlo de otra forma, en el mundo actual el nivel de información es abismal. O sea, acá mismo en el celular uno tiene un nivel de información que nadie pudo soñar. La biblioteca de Babel o cualquier tema está acá. Yo puedo conectarme con cualquier... A nivel de información nunca hubo tanta accesibilidad a información como tenemos en la historia, de todos los temas. Pero ¿se puede equiparar información con sabiduría? Son preguntas que dejo, no estoy planteando ahora respuestas. Sí, la sabiduría. Y la pregunta es, ¿la sabiduría de un habitante originario de América que entiende que la relación con el planeta es una relación sagrada? ¿O la sabiduría de un texto bíblico que tiene más de 2500 años? ¿O la sabiduría de los místicos que lucharon con los problemas del sentido y del significado y de la desesperación? ¿Pueden ser útiles para nosotros? ¿Pueden ser un referente interesante por lo menos para ver? Y esto parece que sí, hay mucha gente que ve estos temas, ¿no? Ahora, nosotros sabemos que en el judaísmo hay toda una concepción de espiritualidad que se denomina en el lenguaje interno con distintas formas. Para algunos hablan de la mística judía, otros hablan de Kabbalah, ¿no? Que son términos que forman parte de la tradición, que nos muestran que hay realidades más profundas de lo que vemos. Para muchos, la fuente de orientación del judaísmo tiene que ver con la Torá entendida no solo como un libro, en el sentido estricto del Pentateuco, los 5 libros de Moisés, las primeras partes de todas las Biblias judías, católicas, protestantes, todas son iguales. El Pentateuco es igual, es común, digamos, como tal. La Torá entendida como una expresión, como una presencia de sentido, que debe ser develado, como un texto revelado, que tiene dimensiones ocultas que hay que descifrar, interpretar, aplicar, ¿no? Que
En este sentido también está conectado con el tema de la lengua hebrea, y hay textos que hablan de cómo la lengua hebrea como la lengua de la creación está conectada con estos temas. Hay toda una idea de que la Torá no es solamente un texto con un valor histórico, digamos, y que puede ser analizada con las categorías de la lingüística, la historia, la arqueología, sino que hay más, hay algo más, además de esto, ¿no? Como tal. Ok, nosotros sabemos que la cultura judía y la espiritualidad, el misticismo están muy integrados. Y esto acá cito a una estudiosa del tema de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Rachel Elior, que plantea que no es algo separado la espiritualidad de la religión, o la espiritualidad, la cultura, o la espiritualidad de la historia. Están entrelazados. Y miren lo que dice ella: el misticismo judío, la espiritualidad judía no existiría si no fuera por el templo de Jerusalén y los sacerdotes, y la destrucción y el exilio, y las esperanzas de redención, y el Pardés, que es un concepto que exploraremos en nuestros cursos, y la Merkabá, el trono divino, y las figuras enigmáticas de Moisés, de Enoch, de Ismael, de Akiva, y el ascenso a las alturas y el martirologio judío, el Kiddush Hashem, y la Torá y la Mishnah es la base de la tradición oral judía y del Talmud, y el sueño de Jacob y la visión de Ezequiel, ¿no? Historias del Génesis, del profeta Ezequiel, y tampoco existiría si no fuera por figuras como un rabino del siglo II, Rabbi Shimon Bar Yochai, en el Zohar, y el Mesías, categorías, y la Shejinah, la presencia divina, y la ley judía, la halajá, y la parte no legal del judaísmo, la Haggadah. Es decir, el mundo de la espiritualidad judío no está separado, no es algo paralelo, forma parte de un entramado como tal integrado, ¿no? Ahora, hoy en día hay quienes hablan que vivimos una época de espiritualidades buscadoras. Un importante sociólogo norteamericano, Robert Budnow, plantea esto, que en épocas estables hay espiritualidades estables. En épocas de crisis hay espiritualidades buscadoras, que son más imprecisas, más pragmáticas, en lugar de sistemas como tales, ¿no? Y hoy en día nosotros estamos viviendo un periodo de espiritualidades buscadoras, o sea, que buscamos una orientación como tal. Y en este sentido hay distintos tipos como tales, ¿no? Algunos plantean que el New Age, que para algunos es muy criticado como una moda que aleja a las personas de la verdadera espiritualidad o de la verdadera religión, para otros como un camino de acceso a las tradiciones como tales, da una visión holística con la intuición. Sabemos que la racionalidad lógica no resuelve todos los temas del ser humano, y hay la búsqueda de una visión más de totalidad, ¿no? De integración como tal. Ok, ahora, ¿cómo se conecta esto que estoy planteando ahora brevemente y que dejo abiertas preguntas e inquietudes con lo que ofrece la Universidad Hebraica como tal en nuestro programa de educación? Bueno, en primer lugar, nosotros tenemos dos programas que intentan explorar esto desde muchas perspectivas. El primero es el programa de la maestría en línea, que es un programa sistemático de 2 años, académico, que da una visión panorámica del judaísmo desde los orígenes hasta nuestros días. Esa es la maestría en línea, que tenemos por suerte alumnos de Europa, de Estados Unidos y de toda América, desde Chile y Argentina en el sur hasta Estados Unidos en el norte. Tenemos también la maestría en forma presencial para aquellos que están en la zona de la Ciudad de México y quieran tener esa posibilidad, pero lo tenemos totalmente en línea para gente que puede estar en cualquier lugar del mundo interesado en estos temas. Y son programas que se exploran todo el desarrollo de la cultura judía, de la espiritualidad judía desde la Biblia hasta la actualidad. Y que nos quedan unas semanas de inscripción,
y por eso aquellos interesados con gusto pueden contactarse con nosotros. Tenemos también varios programas académicos, entre otros un seminario internacional presencial que vamos a transmitir también online, que es Judaísmo, Sectarismo e Inclusión, juntamente con el doctor Adolfo Reutemann, que es el curador de los rollos del Mar Muerto, uno de los más importantes eruditos en el judaísmo antiguo, y juntos vamos a integrar estos temas en el mundo del pasado, en el mundo contemporáneo, ¿no? ¿En qué medida se dan estos fenómenos de sectarismo, inclusión y exclusión en el marco judío? Después tenemos, para aquellos que quieran conocer una visión amplia del mundo judío, vamos a tener este curso que es una introducción al judaísmo, que es un curso que, de vuelta, es un diplomado que dura 3 semestres. Uno puede cursar todo el diplomado, puede cursar un semestre. El primer semestre se va a focalizar en una breve historia de los judíos, desde la Biblia hasta el día de hoy. Mencionamos México, pero es el mundo contemporáneo. Y con todo un equipo de académicos especialistas, vamos a ver un periplo, el periplo histórico del pueblo judío desde los orígenes hasta el día de hoy. Ese es el primer módulo de este curso. El segundo, vamos a hablar de las fuentes, el pensamiento judío, desde la Biblia, la filosofía, la Kabbalah y hasta nuestros días. Y el tercer módulo de este curso es el ciclo de vida en el judaísmo. Vamos a hablar desde el ciclo de vida del individuo, cómo encara el judaísmo los momentos del nacimiento a la muerte, y también después las festividades, las celebraciones colectivas, la comunidad, los valores, etc. Este es un programa que está dirigido a aquellos que quieran, que no conocen una visión, digamos, básica del mundo judío como tal. Otro programa que tenemos que explora también la espiritualidad desde otra perspectiva es este diplomado, también tres módulos que se pueden cursar aisladamente o como diplomado, depende de cada uno, que con un extraordinario profesor especialista en historia del arte, estudios judaicos, el doctor Luis Huitrón, que abarca todo el desarrollo del judaísmo y el arte, y todas las preguntas que surgen con ejemplos y desarrollos desde la antigüedad hasta el siglo XXI. El primer módulo trabaja hasta el siglo VIII, noveno, el módulo 2 de la Edad Media a la Ilustración, y el módulo 3 va a hablar desde la emancipación a la posmodernidad, ¿no? Cómo el judaísmo y el arte se han conectado con ejemplos concretos de artistas, análisis de la estructura, de la arquitectura, de las sinagogas, de los manuscritos iluminados, etcétera, etcétera. Otro curso espectacular. Y el que es más específico para aquellos que quieran explorar en detalle y conocer los principales textos, ideas, autores de la espiritualidad judía, tenemos este diplomado en línea totalmente, que lo llamamos Corrientes de la Espiritualidad Judía, del Sefer Yetzirah, la Kabbalah y el Neo-Hasidismo. Y este programa también tiene 3 módulos. El primero que empezamos en septiembre, que dura todo hasta diciembre, y que vamos a hablar de qué es, primero vamos a hablar qué es la espiritualidad, qué es la Kabbalah, vamos a definir estos términos, y después vamos a ver las principales ideas y obras de la espiritualidad judía, desde la Biblia, la literatura apocalíptica, la literatura talmúdica, las primeras obras específicas de Kabbalah, de mística judía, como el Sefer Yetzirah, como la literatura de los palacios celestiales. Todo aquel que quiera conocer, digamos, salir con una visión, digamos, diría bastante amplia de estos temas, le recomiendo mucho su inscripción en este diplomado, porque en 3 semestres vamos a mostrar vamos a poder explorar todos estos temas. Lo pueden cursar como curso individual, probar 1 o 2, lo que ustedes quieran, y después seguir como tal. Y este es un programa, como dije, muy amplio, que explora las principales obras, ideas, místicos, cabalistas, desde los orígenes hasta el siglo XX también, y ver las transformaciones, los cambios y las ideas que
convierte en este tema. El módulo 2 se llama del Zohar a Moshe Cordovero, y el tercero se llama de la Kabbalah luriánica al Hasidismo, ¿no? Que son corrientes dentro de la espiritualidad judía muy influyentes e importantes. Entonces, como ustedes pueden ver, tenemos un programa bastante amplio y rico para estos temas. Acá tienen los datos de las asesoras sobre cómo conectarse para pedir información, detalles, tanto de todos los aspectos técnicos. También pueden visitar la página web de la universidad, donde aparecen, busquen Universidad Hebraica México y van a encontrar programas en línea, van a encontrar, o por estudios judaicos, van a encontrar en detalle profesores, clase por clase, horarios, todos los aspectos, costos, todo lo que esto implica. Bueno, yo voy a salir ahora acá, y ahora sí, si quieren, podemos escuchar, me pueden escribir si hay preguntas o dudas que ustedes tengan al respecto de estos temas, ¿no? O sea, si hay preguntas o dudas, con mucho tenemos algunos minutos para responderlas. Pueden escribirnos en el chat, así podemos escuchar y ver preguntas. Bueno, parece que o todo ha quedado muy claro o ha quedado muy poco claro, así que, pero por lo menos queríamos exponer un poco la problemática, porque hay una problemática de espiritualidad en el mundo postmoderno, que no necesariamente es una vuelta al pasado o a formas religiosas del pasado, pero sí tiene que ver con un diálogo, una apropiación de mucha de la riqueza que tiene para ofrecernos el mundo de la espiritualidad judía. Entonces, si no hay preguntas, los invitamos a acercarse a la universidad. Somos una institución que le interesa difundir distintos aspectos de la cultura judía como tal. ¿Hay alguien que tiene una pregunta? Sí, Marta, adelante, puede plantearla, escribir la pregunta, con gusto. La universidad está abierta a gente de distintas confesiones religiosas, ideas, agnósticos, o sea, nosotros no tenemos una agenda de imposición de ninguna concepción, simplemente queremos presentar en forma auténtica, fundamentada, interesante, distintos aspectos de la riqueza de la tradición judía, aquí a aquellos que quieran conocerla y explorarla, ¿no? Desde la Biblia hasta temas contemporáneos. Gracias, Ana, por el comentario. Acá alguien pregunta, Marta pregunta, ¿por qué existen diferentes sidurim? Bueno, existen diferentes... Sidur es el libro de oraciones, que es uno de los elementos de la espiritualidad judía, sin duda. Los libros de oraciones son una ventana a la espiritualidad de cualquier tradición religiosa. Existen distintos sidurim porque existen distintas tradiciones. O sea, hay una enorme diversidad de tradiciones, de poemas religiosos que se escribieron desde el libro de oraciones, incluye salmos de la Biblia, incluye textos que se escribieron en la época rabínica hace 2000 años, 1800 años, incluye poemas medievales, y como cada comunidad tenía distintas variantes, existe en la tradición de los judíos del mundo ashkenazí, había elementos del mundo sefaradí, de los judíos de Oriente, de Occidente, etc. Entonces hay una diversidad de tradiciones. En la modernidad también se fueron haciendo ediciones con traducciones diversas todos. Y el otro tema que usted pregunta, Marta, acerca de ¿qué es un rabino que esté certificado? Es una buena pregunta, porque hay de todo en Internet, en las redes sociales. Habría que ver, averiguar en qué comunidad está, etc. Hay distintas corrientes en el judaísmo. Hay rabinos ortodoxos, ultraortodoxos, conservadores, reformistas, que tienen una amplia legitimidad. Hay otra gente que no siempre son muy serias, que aprovechan a veces la ingenuidad
de la gente. Yo creo que hay que checar, ver los datos, ver si tiene comunidad, si tiene, cuál es el grado de, digamos, de actividad, qué tipo de actividades realizan, ¿no? O sea, habría que ir averiguando y viendo ese tema. Acá alguien pregunta de Rosana sobre la maestría. El programa de la maestría tiene un componente asincrónico, es decir, tú lo estudias cuando quieres, tienes una plataforma, hay lecturas, hay ejercicios, hay tutores que te asesoran, y hay una parte sincrónica, es decir, en tiempo real, que son los webinars, como ahora. Nosotros tenemos en cada semestre, en la maestría, 8 webinars a la noche, en este horario generalmente, donde se puede interactuar, hay preguntas, hay diálogo con especialistas, con los alumnos, con los compañeros. Esa es la forma en que funciona tal. La frecuencia es cada 15 días aproximadamente los webinars, durante cada semestre. El segundo módulo va a empezar en febrero del 2023. El primer módulo empieza ahora en agosto, o mediados de agosto o septiembre. El segundo módulo va a empezar en enero y el otro módulo va a empezar en agosto. Muy bien, ya vemos que Lucía está inscrita en el webinar. Acá Carmen nos comparte el link para que vean la oferta completa. El que quiere puede copiar este link acá en el chat que Carmen nos comparte para que tengan toda la oferta de diplomados, maestrías, para que vean los detalles, ¿no? Bueno, veo que Lucía, que ya estuvo con nosotros, se ha vuelto a inscribir. Gracias a todos por sus preguntas, por su participación. Acá acá alguien pregunta una muy buena pregunta, Salomón. Si estudiar la espiritualidad judía me podría alejar de la religión que profeso. No es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es presentar los tesoros que tiene el mundo judío. Si tú toma lo que te gusta, deja lo que no quieras, nadie pretende cambiar a nadie. A mí me enriquece muchas veces estudiar otras filosofías, otras religiones, me amplía los horizontes, me muestra que no somos los únicos que tenemos valores espirituales. O sea, estudiar otras tradiciones te abre la mente, te enriquece. ¿Qué harás tú con eso? Depende de cada uno. Nuestro objetivo no es cambiar o quitar a nadie de la tradición en la que está. ¿Está claro? Ese es el tema. Nosotros lo que pretendemos es mostrarte una parte de nuestra espiritualidad, nuestra riqueza. Cómo lo encaras o cómo lo tomas es un tema que cada uno lo decidirá. Nosotros no pretendemos modificar a priori la religión, la identidad de nadie. Es decir, en educación de adultos, que es algo fundamental, hay un tema de elección, porque el que se inscribe no está obligado, elige porque quiere, invierte tiempo, dinero, esfuerzo, porque quiere algo que le aporte. Entonces, y también decide. Nosotros, y esto lo dice un gran filósofo contemporáneo, Manuel Levinas, él dice, el judaísmo es una religión de adultos, no basta con emoción, no basta con cosas simples, hay que reflexionar, hay que analizar, hay que pensar, como el modelo del Talmud, que es un texto de diálogo, de discusiones, de apertura, como tal. Laura ya está inscrita en la maestría. Gracias, Laura, por el comentario. Sin duda será, estoy seguro, una experiencia muy enriquecedora en todo sentido. También veo que Adriana ya se ha inscrito en el diplomado de espiritualidad. Los invitamos a todos a acercarse. Realmente nos interesa, como dije antes, es parte de nuestra misión, difundir la cultura judía desde una perspectiva académica, multidisciplinaria, plural. Ese es el enfoque que tenemos en la universidad, y además de ocuparnos de algunas actividades de investigación y de docencia académica, también tenemos varios programas, algunos de los que les mostré. Tendremos otros programas de educación, digamos, y de judaica que tendremos más adelante, pero por ahora creo que hay una oferta bastante rica y amplia, y aquellos que se inscriban creo que van a poder, sin duda, tener una experiencia enriquecedora. Cada uno, como dije, toma lo que le gusta y deja lo otro, ¿no? Hay un dicho en el Talmud que dice que alguien le pregunta a otro, ¿cómo es que estudiaste con esta persona que era un antiguo sabio que se alejó del camino de la Torá?
Entonces, la respuesta que dio este rabino, si no me equivoco era Rabbi Meir, dice, Rimón matzati, etojo ajalti, betklipato zarakti. Es decir, encontré una granada, hablando de la fruta, no la granada, una de las 7 especies con las que fue bendecida la tierra de Israel en la Biblia hebrea, aparece que es una tierra que 7 especies en las cuales hay trigo y olivos y vid y higos, etc. Y también la granada. Y dice la granada, dice este sabio, encontré una granada, la abrí, comí los frutos que me fueron dulces y lo que no quise lo dejé de lado, ¿no? La cáscara la dejé. Creo que de alguna forma el estudio de un adulto es eso, uno toma lo que le es útil, lo que le es significativo y lo otro lo deja, no tienes que comerte la cáscara de la granada, uno elige lo que quiere. Así que bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos en este breve webinar, cuyo objetivo es mostrar un poco nuestro enfoque, los temas que tocamos, y los invitamos a explorar más nuestros programas, en que inscribirse, porque creo que tenemos mucho para dar, mucho para compartir, y el hecho de que muchos alumnos son alumnos que siguen a través de los años estudiando cursos, habla de que no los hemos defraudado totalmente, por lo menos, sino que hay algo valioso que encuentran en nuestros profesores, en nuestra oferta académica y de educación continua. Así que bueno, buenas noches a todos. Ojalá que este mundo tan difícil que vivimos vea un poco más de luz, de orientación, de respeto a la vida humana, respeto al planeta, respeto y que podamos, y que el estudio de los textos de las humanidades es algo que siempre nos enriquece, ¿no? Y nos orienta para, por lo menos, si no podemos cambiar la realidad externa totalmente, tener una cierta orientación y sentido que nos permita vivir una vida mejor. Así que bueno, muchas gracias. Gracias a todos por sus comentarios. Bueno, acá tenemos un comentario, Berenice, que dice, ha sido maravilloso estar en la maestría. Gracias, Berenice. Tenemos un lindo recuerdo, un lindo vínculo con todos nuestros egresados y alumnos, ¿no? Que aportan y los invitamos a que se incorporen. Esto es una pequeña muestra de lo que podrán encontrar en este marco con profesores muy conocedores de su tema, muy buenos comunicadores todos, con muchas ganas de transmitir, de compartir su experiencia. Así que bueno, gracias a todos, buenas noches y estamos abiertos a su presencia y a sus inquietudes. Buenas noches a todos. Shalom, Laila Tov, como se dice en hebreo, buenas noches, y nos vemos pronto en los cursos en la Universidad Hebraica de México. Gracias.